Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por The Works Café, y esto en particular es para esa gente de la diáspora o gente de mi audiencia que vive en los Estados Unidos, particularmente en New England. Si buscan un lugar acogedor para disfrutar de deliciosos sándwiches, bebidas naturales y platos saludables, entonces no busquen más. The Works Café es el lugar ideal para ti. Con una amplia selección de opciones frescas y sabrosas, The Works Café es el punto de encuentro perfecto para la comunidad. Ven y descubre por qué somos el favorito de todos. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el arqueólogo colombiano Jesús Aldana Mendoza. ¿Cómo está todo? Hola Ramón, un gusto, ¿cómo estás? Espero que todo súper bien, un placer y un privilegio absoluto estar acá compartiendo esta maravillosa iniciativa contigo. A mí me interesa mucho el tema de la arqueología subacuática. Eh, Eventualmente di con tu trabajo, tienes unos trabajos bien interesantes en Cartagena. Particularmente unos naufragios, pero sé que tienes unos intereses similares a los de, por ejemplo, Carlos del Cairo, porque trabajan juntos, que tiene que ver con el cambio climático, los hiperobjetos y este tipo de cosas. Para la gente no familiarizada con el trabajo que estás haciendo, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué tipo de investigaciones estás haciendo? Pues yo, bueno, como lo mencionaste, la mayoría de mis investigaciones se han centrado en Cartagena de Indias. Es un área con un ya no grandísimo, sino gigantesco potencial de patrimonio cultural, material, inmaterial, por supuesto, pero digamos, yo como arqueólogo, mi formación es de arqueólogo. Pues me enfoqué sobre todo justamente en esas investigaciones de carácter de la arqueología marítima y subacuática para comenzar a comprender los distintos fenómenos, ¿no?, que allí han acontecido. Y hay muchos temas vinculados a naufragios, a fortificaciones, a campos de batalla, pero uno muy interesante que comenzó a surgir, eso fue idea claramente de Carlos, fue comenzarse a preguntar alrededor de el cambio climático, ¿no? El cambio climático y aquellas evidencias que sabemos que pueden existir de él, ¿no? Entonces, el cambio climático justamente puede comenzar a entenderse a partir de unas evidencias que no necesariamente son tangibles o perceptibles. Y ahí un poco que se hable del denominado hiperobjeto, que es como aquella evidencia que no se puede coger, que no se puede sentir, pero que está ahí. Entonces sabemos que el cambio climático en sí es un hiperobjeto porque no lo podemos cuantificar, no lo podemos pesar, como pasa con otras evidencias arqueológicas, más sí nos permite ayudarlo a entender y sabemos que está afectando de otra manera estos sitios tan importantes a nivel costero y subacuático en la bahía y en los alrededores de Cartagena e Indias. Entonces la investigación un poco se centró alrededor de lo que se denomina antropoceno, un concepto muy, muy polémico que distintas disciplinas plantean un poco la discusión alrededor de la temporalidad. Es básicamente otra era
que para algunos surge desde la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, principios del XIX, mediados del XIX, y para otros es desde las bombas atómicas, ¿no? Cómo ahí se generan unos cambios atmosféricos, y esto un poco sobrepasa los límites que generalmente se establecen en la arqueología, ¿no? Aquí por ley en Colombia el patrimonio arqueológico del subacuático es con los 100 años de antigüedad, pero estamos evidenciando materialidades que son menos antiguas, que sabemos que están asociadas al hiperconsumo por parte de las sociedades humanas contemporáneas y que de una u otra manera están afectando los sitios arqueológicos. Entonces comenzamos a hacer excavaciones arqueológicas en restos de fortificaciones y en zonas próximas a fortificaciones, en donde generalmente uno busca cerámica o balas o estas evidencias que son comunes de encontrar, pero en este caso queremos encontrar evidencias de microplásticos, sabiendo que estos comienzan a generar una incidencia no solo en la variación natural de la línea costa, sino también en la que ya sabemos que se está generando a nivel antrópico, pero también comenzar a comprender cómo esto erosiona, deteriora los contextos arqueológicos costeros. No solo el aumento del nivel del mar, sino el aumento, y que sabemos que cuando comenzamos a cavar, encontramos evidencias de plásticos de hace décadas, que son el reflejo de esta sociedad, de esta arqueósfera, de este particular planeta que ya está viendo básicamente constituido por una escala a la que nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? Sabemos que variaciones climáticas, atmosféricas son naturales, pero sabemos que por la escala nunca habíamos estado tantos seres humanos sobre la faz de la Tierra, nunca habíamos producido tantos gases, tantas combustiones. Sabemos que está generando una afectación y eso afecta a comunidades locales y afecta múltiples eh, condicionantes de la sociedad contemporánea, entre ellas el patrimonio arqueológico y por ende la identidad de las comunidades locales, la identidad de las comunidades regionales o nacionales, sobre todo en Cartagena, que hay tanto patrimonio costero y que sabemos que se está afectando de esta manera. Entonces, ¿cómo entramos a la cuestión de los naufragios? ¿Cómo entras a eso específicamente? Sabemos que es uno de los, vamos a decir, nichos de la arqueología subacuática por razones obvias, pero ¿qué te hace ir a eso y no a otra área particularmente? Sí, 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 tienes toda la razón. La arqueología marítima y subacuática generalmente se ha asociado a esos contextos o a sus artefactos, elementos o estructuras asociadas. Pero en los proyectos en los que estamos, uno es antropoceno y cambio climático, la caracterización de esta era a partir de intervenciones arqueológicas, pero otro es colaboratorio azul, que es básicamente una propuesta coparticipativa en que los arqueólogos, arqueólogas, historiadores, historiadoras, antropólogos, antropólogas estén a un mismo nivel analítico e interpretativo con las comunidades locales. Entonces, que lo que ellos dicen no es menos válido porque no tienen un diploma o un grado de un académico, sino que quienes conviven cotidianamente con los contextos permiten entenderlo a un mismo nivel y ambos se tienen que complementar, entrelazar para dar una respuesta. Entonces, esa es una propuesta coparticipativa que primero fue una fase diagnóstica, posteriormente fue comenzar a estructurar cuáles son las medidas de manejo, de mitigación, cómo vamos a proteger los sitios y por ende cómo vamos a proteger las comunidades y por ende cómo las comunidades pueden proteger esos sitios y pueden proteger su identidad y su herencia, su patrimonio cultural. Y estas primeras fases que te estoy contando se están limitando solo al entorno costero e intermareal, ¿no? Aquello que está entre el agua y la tierra y que a veces el agua lo cubre o a veces lo descubre, pero es una fase que recién ya está formulando en estas partes del mundo. Hay arqueólogas en Sudáfrica y otras iniciativas maravillosas que se están comenzando a entender cuál es el impacto en los naufragios. Entonces, lo que nosotros haríamos en Cartagena es primero ir de aguas someras a aguas profundas. Primero comenzar a indagar esos naufragios que pueden estar siendo afectados por el cambio climático debido a la poca profundidad, porque a menor profundidad, mayor temperatura, porque la incidencia de la luz solar es mayor, entonces si aumenta la temperatura, es más caliente el agua y por lo tanto pueden haber más organismos que afecten todo el contexto, pero al mismo tiempo las mismas variaciones entre los 50 centímetros y los 4 metros, principalmente, bueno, en varias zonas, digamos, en el Pacífico pasa un montón, pero en este caso, nuestro PET es del Caribe, y pues acontece a menor escala, pero sí que hay zonas en las que hay esa variación, y este aumento y descenso del nivel del mar, uno ya sabemos natural, pero el otro ya sabemos por la incidencia antrópica, pues sí que está deteriorando mucho estas evidencias, las de aguas poco profundas, y aún no hemos logrado vincularnos bien a los naufragios que sabemos que están
sobre todo a 5 metros. Sabemos que hay otras zonas en las que están a 5 de 10, hay otras que están a 20 y 30, pero ya eso es otra esfera, ¿no? Eso ya es bucear, pues son más caros, implica otra logística, otros costos, otro personal, otros equipos, y por ende, hasta el momento simplemente es la propuesta para costeros, pero comenzar a generar los lineamientos. Porque si podemos proteger la fortificación que está en la costa, podemos comenzar a tener en mente, bueno, pero bajo el agua hay que considerar qué hay que enlistar y qué hay que hacer para los naufragios, que es el objeto, digamos, es el tema que a mí más me gusta desde mi tesis de pregrado, ha sido el que más he disfrutado y en el que más me hizo empapado, pero la arqueología subacuática, así como tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser multitemática, no solo un naufragio no define la historia de la humanidad y solo un fuerte tampoco, en realidad es la articulación de muchos contextos arqueológicos. Sabemos que hay, por ejemplo, yo sé que los cubanos estudian arqueología como una rama de la historia y que en academias anglosajonas se estudia la arqueología como una rama de la antropología. O sea que para ser arqueólogo primero hay que ser antropólogo. ¿Cuál es la vertiente que ustedes siguen en Colombia? Sí, tienes toda la razón. Literalmente se enmarca, yo diría que en esas dos corrientes, seguramente habrán más, pero lo que uno aprende en la universidad es básicamente eso. En nuestro caso, en el entorno colombiano, pues, por ejemplo, la entidad rectora sobre el patrimonio arqueológico ni siquiera tiene arqueología en su nombre, lo cual, por supuesto, no es algo malo. En esencia, se llama el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero es el ente rector sobre el patrimonio arqueológico. Entonces, desde sus orígenes, incluso antes que se llamaba el Instituto Etnológico, pues tenía otro frente más abordado por las comunidades contemporáneas, pero la corriente que se ha seguido acá es que son ciencias primas, hermanas, cercanas, complementarias, y yo durante mi carrera me formé todo el ciclo básico con antropólogos y antropólogas, y hoy en día trabajo con muchos antropólogos y arqueólogas, y antropólogas, porque es básicamente esa esencia de que sí, ¿será que es solo la temporalidad? ¿Será que es por la que nos diferenciamos? ¿Será que es solo la materialidad y lo no material? Pues no, en realidad es un complemento continuo, conjunto y articulado que permite sacar una mejor interpretación, un mejor análisis. Entonces, en Colombia son muy cercanas, y en la formación que nosotros tenemos y la aplicación en nuestras investigaciones han sido muy complementarias, muy cercanas. Ok, lo entiendo. Aparte de lo que me están mencionando sobre las bacterias en aguas someras o por lo menos en la superficie, debido a que es más caliente, hay una presencia de bacterias que va a afectar adversamente ese yacimiento. Eh, ¿Cuáles son otras, vamos a decir, otras cosas que afectan eso en el mar Caribe particularmente? Sí, digamos, son distintos como factores que inciden. Justamente esto se enmarca en una corriente teórica, interpretativa, metodológica, asociada a los procesos de formación de sitio arqueológico. Es decir, el entender cómo desde que un sitio se abandona o se deja de usar, distintos factores, tanto naturales del entorno, medioambientales, como antrópicos o culturales, Eh, vinculados a las sociedades humanas, afectan el sitio. Y cuando comienzan a afectar el sitio, los arqueólogos, las arqueólogas tienen que comenzar a entender interdisciplinariamente eso, porque la única manera de entender en la actualidad lo que le ha pasado históricamente al sitio es por medio de la comprensión de estos factores. Entonces, eso pasa en tierra y en agua. Entonces, en agua, general, esa categoría es exactamente la misma. Hay unos factores asociados a la naturaleza del entorno normal, y a algunos que ahí pueden haber presencia o ausencia de factores antrópicos. Entonces, en el caso del Mar Caribe, en el caso de este tipo, por ejemplo, de naufragios ubicados en aguas someras, eh, digamos, los principales factores que inciden es la temperatura. Aumenta y hay mayor presencia de organismos, muchos tipos de organismos de distintas escalas. No sé, yo no soy biólogo, pero no podría entonces entrar mucho en detalle al respecto, pero muchos tipos de organismos que primero afectan lo orgánico, que son, por ejemplo, en el caso de los naufragios, las maderas, las cuerdas, los cueros, las telas, y pueden afectar, pero a menor escala, lo inorgánico, las piedras, la cerámica, los metales, y entonces ahí ya hay una incidencia entonces de la temperatura vinculada al sol.
Pero el sol también genera pues iluminación y esto también genera la proliferación y como un mayor enriquecimiento de vida marina que puede afectar de una u otra manera. Lo otro es que a poca profundidad, pues entre los factores también naturales se encuentran las corrientes submarinas, normal, como cuando uno bucea o cuando uno nada y que uno desciende un poco o en apnea y algo lo arrastra. Eso no solo está en el medio de la columna de agua, es decir, desde lo que está al fondo hasta lo que está en superficie, eh, no solo afecta a la mitad, sino que también afecta abajo. Y cómo eso puede comenzar a como erosionar, como golpear las evidencias. Entonces eso mueve el sedimento, eso produce que algunos organismos se asienten ahí o que tengan que, por ejemplo, buscar resguardo y excaven un poquito. Si te das cuenta, es una red articulada de factores. En aguas más someras, incluso menos profundas aún, las mareas que sabemos que varían naturalmente, el aumento y descenso en las playas o en el borde costero, en el litoral en general, sabemos que son otro de los factores. Y otro algo más físico-químico, en lo cual yo para nada soy experto, pero pues que uno lo enlista cuando uno analiza, que es el pH, la acidez, la neutralidad, lo básico, eh, también la presencia, la cantidad de sal, de la salinidad del agua, Ujú. porque eso aumenta la densidad. Entonces son como muchos factores de los que inciden en el planeta natural. Y en el antrópico está pues lo que por ahí resulta evidente, el buzo, la construcción que puede haber ahí, la basura, que eso también es algo que nos interesaría en nuestro proyecto de cambio climático. Como la basura sabemos que se arrastra y queda en la costa, pero hay otra basura que por su densidad, por sus características, por su peso, por la gravedad misma, desciende y se ubica en el fondo y afecta a los naufragios. Más o menos lo enfocaría por ahí. Excelente. Recientemente hablé con el arqueólogo puertorriqueño Reniel Rodríguez Ramos, quien me da una excelente noticia de que en Puerto Rico se encontró. Vamos a ser específicos, no es necesariamente una canoa, la nomenclatura es un cayuco. Es un cayuco, vamos a decir, según los datos de carbono 14, las pruebas que se hicieron entre 1660 y 1860, por ahí tiene 200 años. Eh, ¿Qué me puedes decir de la exploración o la búsqueda de, no sé si llamarles propiamente naufragio, pero de material de navegación precolonial indígena? Que eso es muy poco lo que se ha hecho. A mí me interesaría, ¿verdad? A mí me gusta pensar que este programa en algún momento va a tener alguna influencia y a mí me gustaría impulsar a que más gente estudie esto, porque esto es algo en lo que hay un vacío grande. ¿Qué nos puede decir sobre eso? No, pues es tremenda pregunta. Es un área en la cual estoy próximo, porque como te conté, yo desde mi formación me enfoqué como arqueólogo marítimo, pero sobre todo también interesado mucho por la arqueología náutica, que es Muy bien. como este campo interesado por la arqueología de las embarcaciones. Estas pueden encontrarse bajo el agua, en la costa o en tierra. Y es algo muy interesante porque la arqueología náutica no solo se interesa por el producto, ¿no? Que es Muy el bien. naufragio, o la canoa, o el cayuco, sino por todas las evidencias y escenarios, contextos que se vinculan a ella. Entonces, desde el mismo espacio en donde se construye, desde la misma técnica de donde se corta la madera, donde se recolecta, hasta que se usa, naufraga y se pierde por años, décadas, milenios. eh, Todo eso es objeto de la arqueología náutica. Y en Colombia sí que esta noticia que me cuentas de Puerto Rico es tremenda porque en Colombia aún no se han identificado en el Caribe colombiano embarcaciones prehispánico. La mayoría, la totalidad, diría yo, hasta estos proyectos que se interesan más por la contemporaneidad, se han Muy enmarcado en lo marítimo, en lo colonial. Casi que ni siquiera en el periodo de contacto, sino ya entrada la colonia, eh, mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, principios del XX incluso, pero aún no hemos generado las iniciativas, pero sobre todo porque sabemos que es muy difícil, porque esta, diría de entrada es la excusa, pero ya si Puerto Rico también lo encuentra y sabemos que en México hay también unos hallazgos, pues un poco ya desmiente o desmitifica más bien que estas aguas tropicales, que son propias de pocas regiones en el mundo, muy pocas, sabemos, hacia África muy poco y hacia el sureste asiático, pues aún menos, no son muchos países presentes, como sí acontece en los otros trópicos. En el Ecuador, pues es muy particular, aumenta la temperatura, como muy bien sabes, y esto
justamente comienza a deteriorar las evidencias. Entonces, generalmente los hallazgos, desde lo poco que sé, vinculados a este tipo de embarcaciones menores, eh, que también tendría la duda si se denominan naufragios o no, es algo que se puede plantear teóricamente muy interesante de analizar. Ujú. Em, por ahí de entrada uno dice tendría que conservarse en aguas con bajas temperaturas, con baja salinidad, poca incidencia solar. Y ese es un poco el mito, o tal vez una de las realidades o hipótesis que existen alrededor de. Y no, por eso diría yo de entrada que no se han encontrado. Sin embargo, pasa algo curioso y es que en un estudio de 2009, si no estoy mal, en el Baluarte San Ignacio, puedo estar equivocado del año y del sitio, pero Sí. sé que como cimiento, como dique del cordón amurallado, de las murallas de Cartagena de Indias, se encontraron en los cimientos que eran como para zonas de secado, para comenzar a hacer la estructura, el cimiento y comenzar a edificar esta sección, restos de una canoa. Entonces, lo que pasa es que está un poco tierra adentro, ¿sí? Seguramente es una embarcación que sí naufragó, que sí navegó por las ciénagas o por estos brazos del mar, o estas lagunas salinas, pero no sabemos con detalle si navegó en el Caribe per se. Y por ende es algo que fue por las condiciones de nivel freático, por la intensa humedad que había y por seguramente unas condiciones muy específicas de la acidez del suelo que permitieron que se encontrara. Entonces, en Colombia hay una deuda, también hay un vacío en términos artefactuales, no se han identificado ni siquiera accidentalmente, pero pues si Puerto Rico lo encuentra y si en algunas otras zonas del Caribe se encuentran, yo creo que el potencial, la posibilidad de encontrar aumenta. Eh, Eres joven, yo creo que deberías hacerlo porque serías un pionero en esa área. Yo creo que nada más por la cuestión de adquirir cierta fama, yo lo haría. Tienes toda la razón. La arqueología marítima y subacuática, como seguramente ya te habrás dado cuenta, y bueno, muchas personas, no estoy descubriendo nada nuevo bajo el sol. La arqueología marítima y subacuática responde todavía a muchos sensacionalismos, ¿no? A mucho titular. Pero hay algo puro que es lo que yo disfruto mucho y es que, pues, venimos del mar, los seres humanos, y por lo tanto entender Ujú. ese vínculo es tremendo. Y yo como arqueólogo por ahí con esta, justamente diciendo que venimos del mar, muy poético y todo. Yo solo me interesaba por unos siglos muy específicos, por unos periodos demasiado de, como que amarran a esta línea de análisis. Pues sería tremendo encontrarlo. Tengo un colega, Juan David Sarmiento, que está trabajando sobre construcción naval tradicional en La Guajira, en la media Guajira principalmente, que es la zona más norte continental de Colombia y de Sudamérica, es una zona desértica. Está Allá, cerca de Venezuela, sí, así es. De hecho, no, noreste. así es, está muy al noroeste, es un bracito que se extiende así. De hecho, estuvimos justamente con él hace 2 semanas allá, Mm. 11 días, estuvimos en un como pequeño acercamiento a campo. Para él está comprendiendo la construcción naval tradicional, pero claramente se enfoca más en un periodo más reciente. Sin embargo, los conocimientos de esas construcciones sí o sí provienen de alguna temporalidad y evidentemente es del pasado. Y allá habitan todavía, la mayoría son comunidades indígenas originarias que preservan esos conocimientos, estos métodos y estas técnicas que mm, es muy probable, tal y como pasa en el archipiélago justamente de San Andrés, provincia de Santa Catalina, conocimientos históricos de las tradiciones, saberes y conocimientos de las comunidades originarias. Y esto pues sería un aspecto pionero, pionero en Colombia. Ojalá él siga teniendo su campo, no se quede como yo limitado. Y si yo pudiera acompañar esa iniciativa sería tremendo porque como te dije, a mí la arqueología náutica es como mi campo, no de experticia, sino de principal interés. ¿Has escuchado ese término anteriormente? Porque me gustaría saber si eso es una nomenclatura con la cual ustedes en Colombia están familiarizados, el cayuco. Sí, aquí también me coges un poco fuera de base, digamos, porque como te dije, mi aproximación ha sido un poco tímida al respecto de lo que leo, de lo que publica Juan, de las ponencias de Juan, pero sí, digamos, sí es un término que se usa, justamente hablábamos de cayugo cuando estábamos allá, entonces sí, y lo bueno es que justamente lo que nos va a permitir comenzar a entender conceptualmente este tipo de embarcación es que el Caribe
no es solo un espacio estratégico por la carrera de Indias, ¿no? Sino que el Caribe es estratégico históricamente desde hace siglos, tal vez hace Ujú, milenios, ujú. y es una red de superposición de múltiples actuares, de múltiples pensares y de múltiples hechos a lo largo de la historia. Y es muy interesante comenzar a entender seguramente la articulación que existen entre los cayucos y las tradiciones constructivas y arquitectónicas y diseño que existe voy a ponerlo en ejemplo, hablando en borrador, en la Alta Guajira, al norte de Colombia, próximo al Golfo de Maracaibo, al norte de Venezuela, tal vez en Trinidad y Tobago o en Panamá, ¿sí? Como esas proximidades que seguramente van a tener un vínculo, así como existe en la tipología cerámica a veces, así como existe en, en los tipos de fortificaciones, pues puede Ujú. también existir en estas embarcaciones de origen originario indígena. Definitivamente. Vamos entonces al área de expertise, como decimos. Ese naufragio que encontraron en Cartagena, que en el artículo no dice exactamente qué embarcación es, pero ustedes tienen una idea más o menos de cuál es, que fue una que se hundió durante la invasión británica, principio del siglo XVIII. ¿Cómo llegan a esa navegación? ¿Cuándo empiezan a investigarla? ¿Cómo la descubren? Pues este contexto es muy particular. Esta es una investigación que inició antes de que yo, como paralelo a que yo entro a estudiar a la universidad, inicia hacia 2014, 2015 Ujú. y se enmarcó en las labores de dragado, ¿no? Como en estas intervenciones subacuáticas para que los buques de gran calado accedan por el sur de la isla Tierra Bomba, que es una isla muy grande, digamos, respecto a la bahía de Cartagena de Indias, a la ciudad, que es un puerto que históricamente tiene mucha importancia, y tiene dos entradas, al norte Boca Grande, que es por procesos de depositación de sedimento y después por la construcción de una escollera submarina, que es como una muralla submarina, bloqueó todo acceso y ahora solo desde mediados del siglo XVII, solo se podía ingresar por Boca Chica, que justamente como su nombre lo dice, Boca Grande era una apertura más grande y Boca Chica era una apertura más pequeña. Claro. Y dragando, en 2015, yo no estaba, esto es lo que está reseñado en los informes, un poco lo que detallamos en algunos de los artículos que hemos publicado, cuando están dragando, hay una labor, un programa de arqueología preventiva, que es esta arqueología de salvamento, de rescate, de contrato, digamos, tiene distintos nombres en la región, y hay labores de prospección con sensores remotos para ver qué hay en el fondo, puede haber algo, no puede haber nada. Después, mientras está haciendo la intervención, hay que mirar. Y posteriormente, por si acaso, porque hay veces que los sensores, como cualquier método y técnica, pueden fallar y pues hay labores que de una u otra manera pueden afectar dependiendo de X o Y factor. Pues total, lo que tengo entendido es que hay un grupo de biólogos que vaya a hacer la prospección posterior y ven unos elementos muy rectos y muy grandes y muy cafés, distintos a los que hay en el fondo. Pues baja el equipo de arqueología, en este caso liderado por Carlos del Cairo, pero no era solo él, había investigadores nacionales de Argentina, de Uruguay, de México, habían colegas, han participado en este proyecto muchos colegas de muchos países, por fortuna, y pues comienzan a decir, bueno, pues eso es un naufragio, entonces encuentran los elementos en madera y después comienzan a ir al talud, que es como el borde, como la montañita que queda después de que pasa la draga, y ven como unas estructuras saliendo, que o sea, es enterradas. Entonces estaba enterrado y por eso nos indicó por los sensores y cuando la draga pasó, pues rompió esa parte y quedó expuesta y lo otro quedó depositado en el medio del canal. Total, se comienzan a hacer las investigaciones arqueológicas, históricas, interdisciplinarias, para comenzar a decir, bueno, es una de las preguntas más puras y más, eso es lo que, lo que más me he dedicado y lo que más soy un poco apasionado al respecto, que es la identificación de naufragios. Entonces comenzar a preguntarse a partir de distintas fuentes de información, no solo de la arqueología, también de la historia, de las fuentes documentales escritas, de la cartografía histórica, los mapas antiguos, de justamente las características en términos de arquitectura y construcción naval, comenzar a preguntarse cuáles. Entonces surge la hipótesis por la ubicación y por las características que puede ser el posible navío San Felipe. En arqueología náutica
No sé si se ha extendido, yo creo que sí, pero y aquí siempre lo aplicamos, siempre hablamos del posible, porque casi en ningún aspecto de la arqueología se puede hablar de absolutismos, ¿no? De verdades absolutas, 100% de certeza. Y decir, no, 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 tiene esto, tiene esto, tiene esto, otro, entonces ya, este es el navío, o la goleta, o la balandra. Y esto solo pasa con las embarcaciones de hierro, con el Titanic, que tiene, sí, o con estas embarcaciones más recientes que incluso pueden tener el nombre. Entonces uno las ve y uno dice, ah, bueno, ese es el Titanic, ¿no? Pero eso con las de madera era más difícil de que aconteciera. Total, formula esta posible hipótesis y se habla del posible navío San Felipe, que es una embarcación, un navío de línea, que es una tipología de embarcación específica para España después del siglo, principios del siglo XVIII, hasta la Revolución Industrial y la construcción en metal a mediados del siglo XIX, y que hizo parte de la defensa de Cartagena e Indias por parte del asedio inglés en 1741, todo enmarcado en la Guerra de la Oreja de Jenkins. Eh, y básicamente esta guerra, pues ya los ingleses habían, yo no soy historiador, pero pues claramente uno se familiariza con estos temas, ya habían conquistado Portobelo en Panamá y fue como una victoria muy fácil y en marzo de 1741 pues llegan con una flota de las fuentes, los datos varían según las fuentes, ¿no? 200 186. navíos. Exactamente, algunos 200, otros 186, pero digamos, podemos hablar de eso. Y Cartagena Ujú. solo tenía 6 navíos de línea, que son esos barcos que portaban entre 50 y 80 cañones, a veces más, pero dependía, eran casos muy específicos. Y unas 8, 9, 10 embarcaciones mercantes dedicadas pues al tránsito comercial natural, pero que estaban justo en la bahía y pues las artillaron y la idea era que defendieran la batalla. Total, esto no es, digamos, es algo que yo he trabajado también, que es la arqueología de la guerra y los campos de batalla, y un poco todas las estrategias y tácticas que surgen alrededor de una batalla naval, ¿no? Enmarcada en una guerra de mayor escala. Estrategia es toda la concepción previa, cómo se planea, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo lo vamos a formular? ¿En dónde vamos a ubicar? ¿Cuántos cañones? ¿Cuántos disparos? Y la estrategia es lo que se formula en el marco de la contienda, o sea, en el medio de los cañonazos, cuando todo puede salir mal o cuando todo está saliendo de lujo, lo cual casi nunca sucede en una guerra. Un poco son esas decisiones que se toman en el orden operacional del momento, ¿no? Ujú. Entonces se ubicaron 3 barcos en el canal de Boca Chica, que fue el que te nombré al sur de la isla de Tierra Bomba: el San Carlos, el África y el San Felipe. Entonces fue como los españoles dirigidos por el famoso Blas de Lezo, el medio hombre, y por el virrey Sebastián de Eslava, dicen, vamos a hacer una guerra para dilatar, para retrasar, porque son muchos más, porque tienen muchas más tropas, porque vienen con la moral alta y porque, pues naturalmente tenemos pocas embarcaciones y pocas tropas y pocas piezas de artillería. Incluso el San Felipe, el barco que te digo que es posiblemente el que estamos investigando y el que hemos publicado, hemos intentado hacerlo mucho en los últimos años, le presta piezas de artillería a una fortificación, la vía interna. Entonces, esos 82 ya son menos cañones. Entonces, ubican los tres y la estrategia es dilatémoslo, dilatémoslo, dilatémoslo. Desembarcan en Boca Chica, conquistan unos fuertes, destruyen unas fortificaciones de gran tamaño, el San Luis de Boca Chica, y dicen, vamos a alinear los barcos. Se llamaban navíos de línea porque eran barcos que se alineaban así. Se cubrían la proa y se cubrían la popa para que el fuerte, y además eran navíos con muchas cuadernas, muchas costillas, para que fueran gorditos, gorditos y resistentes, y las partes vulnerables no quedan expuestas y hubiera un frente común de ataque, ¿no? Total, los ubican ahí, pero en el marco de las decisiones tácticas, en el marco del fuego, pues ya vienen con toda los ingleses y dicen, no, una táctica de la época, también obviamente era estrategia, también preconcebida, era hundir las embarcaciones. Y como había poca profundidad, 5, 4 metros, 3 metros, pues la mitad de la embarcación o al menos los palos quedaban expuestos y evitaban el tránsito. Pero como en una guerra no todo fluye perfectamente, en una batalla, perdón, pues el San Carlos sí se hunde en donde debe. Entonces quedan expuestos los palos. Bien. Pero el África y el San Felipe, en el marco de todo el despelote, como decimos acá, de todo el desorden, pues les dijeron tienen que pegarle un hachazo.
péguele un hachazo así en la obra viva, que es en la que está la parte del casco que está expuesta al agua, y así se hunde rectico. Y eso es lo que lograron hacer con el San Carlos. Pero en el marco del desorden, al San Felipe le prenden fuego. Entonces se comienza a incendiar y el fuego se sale de control. Entonces la tripulación abandona y esto es por supuesto como el resumen que yo hago muy caricaturesco a partir de algunas fuentes históricas, los diarios de la batalla, pues abandona la nave y queda expuesta al viento. Y después de unos días, no naufraga inmediatamente, se hunde, no, encalla, choca con un banco de arena con el Bajo San José, que está vinculado a una fortificación que se llama el Fuerte San José. Queda ahí y termina hundiéndose. Total, es un barco que queda poco profundo y lo que se sabe es que siempre han habido rescates y salvamentos de piezas que sirvan, porque hacer un ancla es muy caro, porque hacer un cañón es muy caro, porque Sí, las sí. maderas son difíciles de conseguir, a veces hay épocas de crisis. Mm, entonces los desensamblan y usan los que sirvan, eso debe haber sido después de la batalla. Entonces, cuando comenzamos a investigar el barco, y ahí es en donde yo, la primera temporada de excavación en la que participo es en 2017, septiembre de 2017, hago un proyecto pequeño que es para una clase de introducción a la arqueología marítima y subacuática, en la cual dicta Carlos, y después digo, no, pues esto es una investigación tremenda, bucear literalmente cambia la vida, porque me cambió toda la perspectiva sobre absolutamente todo, es una dosis de humildad absoluta el museo. Y el buceo arqueológico, o sea, combinar la disciplina que me apasiona con una actividad como técnica que me encantó tanto, pues fue toda una revolución mental para mí. Y propongo mi proyecto de tesis para graduarme sobre la identificación de ese barco, porque a mí ya me ha causado el tema y porque pues Carlos tenía un poco un cimiento de idea y una aplicación de idea vinculada a cómo creamos un método sistemático, un método estadístico para identificar barcos. Entonces yo comienzo a decir, básicamente, lo voy a resumir porque no me quiero extender mucho en eso, a decir, hay distintos indicadores arqueológicos e históricos para identificar barcos, que es una labor muy detectivesca. Es como ser el Sherlock Holmes del pasado, ¿no? Lo poco que hay y mucho que ha cambiado, comenzar a identificar, bueno, encuentro esto y se puede vincular a este sitio, a este naufragio, a esta identidad, a este origen geocultural, es decir, que pertenece a un país y a un año o a un periodo temporal específico. Y entonces, como te contaba, yo comencé a encontrar evidencias de que podía ser el San Felipe, la ubicación geográfica, cuando excavé, comencé a hacer las mediciones, medir cuánto era la madera y qué tan largo era y cómo se ensamblaba y cómo se clavaban los elementos de sujeción, los clavos, las cabillas, los pernos. Y un poco comencé a generar una matriz estadística para decir, muy básica, no es nada del otro mundo porque soy terrible para matemáticas, para comenzar a decir, sí, pues esto corresponde a esa época, esto corresponde a este barco, esto corresponde a esto. Y una de las cosas muy particulares es que hay muy pocas cosas en este barco. Muchos naufragios tienen todas las anclas, muchos cañones, el cargamento. Pero cuando comenzamos a excavar, solo encontramos como la columna vertebral y como las costillas, la quilla y algunas varengas, genoles, que son básicamente las cuadernas, lo que digo, las costillas, y como la piel externa e interna del barco. Y después el lastre, las piedras que permitían cumplir Ajá. el principio de flotabilidad, que es muy común de encontrar, y cerámicas rotas, y algunos fragmentos de porcelana, y un poco de vidrio, y algunas pipas, y era como, esto es como si fuera la basura. Entonces, quiere decir que este contexto, la ausencia de dato también es un dato, porque a pesar de que hay poco, nos dice, pues si este barco naufragó a tan poca profundidad, pues claramente lo desensamblaron y estamos Sí. encontrando un sitio asociado a eso. Entonces, yo propongo todo un estudio, muy largo a mi parecer, ahora que lo veo, para identificar cómo se construían barcos en España, cómo se diseñaban, cuál era la arquitectura. Pero, pero pregunta, antes de que entre eso, me parece bien puntual y bien interesante también. Hasta donde has podido ver, eh, ¿había unas técnicas de buceo específicas en esa época para sacarlo o eran simplemente un par de tipos que se tiraban y olvídate, vamos a retener, vamos a aguantar la respiración por 30 segundos y después subimos otra vez y así hasta que sacamos todo? ¿Qué has podido averiguar sobre ese proceso? No, buenísimo que preguntes eso porque eso podría ser, eso es un campo de la arqueología náutica, interesada por las embarcaciones y los elementos asociados a ella. Em,
Sí, seguramente había ejercicios de apnea, aguantar la respiración, pero habían otros ejercicios del cual yo no estoy muy familiarizado, pero sé que existían y eran, esto siempre ha pasado, como te contaba. Entonces, si la profundidad lo permitía, si las características del entorno, si como todo lo permitía, habían distintas técnicas vinculadas a campanas de buceo y descender, así como el Ah, ya. origen de la arqueología, el origen del buceo está vinculado a las escafandras, estas grandes como esferas que rodean y pues Sí. antes se alimentaban con aire proveniente de una manguera, diría yo, puedo estar equivocándome en el concepto, pues no esa lógica de la escafandra, pero sí la lógica de nutrir de aire desde superficie mientras se desciende y se hace la labor. Exactamente no sé cómo se hacía, pero sé que hay evidencias de buceo en la época. Buceo no entendido como el buceo autónomo con tanques, como hoy en día, pero sí el descender y ¿Has estar visto bajo el agua. Piratas del Caribe? Sí, sí, sí. O sea, que me estás describiendo algo más o menos similar a esta escena en donde ellos están caminando, entonces tiene una canoa encima y entonces ellos están así, la canoa está alrededor de ellos, están caminando sobre la superficie de la tierra, o sea, bajo agua, pero tienen un pequeño de esto de, vamos a decir, un bultito de aire ahí. ¿Es así como funciona eso o eso es una representación? Yo alguna vez, recuerdo la película con Jack Sparrow y William Turner que sí, que bajan, es como cuando uno mete un balde transparente para poder ver y lo mete así en el agua y queda una burbuja, ¿no? Por el aire que quedó acumulado. Yo alguna vez recuerdo haber visto en esta serie, tal vez de Discovery Channel o algunos programas de ciencia de cazadores de mitos que Ah, explicaban y un poco que se desmiente esa hipótesis, no recuerdo muy bien cuál es la conclusión, pero es distinto porque aquí ellos hacen el ejercicio de con una esfera o con un cubo, lo meten y cuando quedan bajo el agua queda el espacio de agua, ¿no? Queda el espacio, perdón, queda el aire y el espacio del aire y el agua. Creo que recuerdo decir, creo recordar la explicación que era como que el aire se acabaría en un punto si caminan mucho, ¿no? Y se acaba el oxígeno y queda con mucho dióxido de carbono. Y en este caso lo que te cuento son literalmente como mangueras, como ya. cables que provenían de superficie y suministraban el aire. Distinto al buceo autónomo hoy en día que son los tanques o son, bueno, sí, los tanques que a veces son con solo el regulador, solo la cara, la careta o full mask, cara completa, que te nutren, te dan el aire. En cambio en esa época era desde la superficie. Y pues eso es un avance tecnológico para la época increíble porque pues venimos de ella, pero hace millones que no sabemos cómo respirar bajo ella, bajo el agua. Entonces, será todo un desafío tecnológico y un campo que yo no he explorado, que en Colombia creo que hace poco una colega, Victoria Báez, me envió un mapa o un grabado, o un mapa con un grabado en las esquinas, que a eso sería, que hablaban de unos buceos en el Caribe, en una zona específica del Caribe, rescatando los restos de unos naufragios. Entonces, la ausencia de dato también es dato. Que lo hayan rescatado en la época nos ayuda a entender, bueno, puede que sea Seaco. Y eso fue lo que hicimos en San Felipe. Básicamente, comenzar a recopilar fuentes de información para decir es o no es. Y como en arqueología no hay nada absoluto, es muy probable que sea, y por eso hicimos el posible navío San Felipe de 1741, construido en 1726, y que se hunde en el marco de la guerra, el asedio inglés a Cartagena de Indias. Ok, antes de que siga, me gustaría hacer el siguiente comentario para los arqueólogos subacuáticos o futuros arqueólogos subacuáticos. A mí me consta que en el Caribe hay por lo menos dos naufragios de los llamados U-boats alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Eso sería un proyectazo. Sería un palo, como decimos en Puerto Rico, eso sería un palo de proyecto. Así que futuros arqueólogos, arqueólogas que me están escuchando, que están viendo esto, eso es una excelente idea. Me imagino que el problema ahí sería conseguir, como siempre, los recursos para poder hacer la investigación. Totalmente, es un campo increíble, una locura. Ojalá que cuando hay un arqueólogo o arqueóloga en Colombia, un equipo interdisciplinario en Colombia lo hagan o en alguna parte del Caribe, te citen, porque efectivamente es una idea fenomenal en el sentido de que si hay algunos cimientos, sobre todo en el Caribe, porque nosotros con el grupo de estudios con el que yo inicié, paralelamente a mi tesis, con ese tema que se llamaba Territorios Líquidos, justamente unas apuestas teóricas maravillosas
pero muchas iniciativas investigativas, algunas financiadas, otras que se quedaron en el papel o que se discutieron pero no pudieron aterrizarse contundentemente, era como hacia una arqueología marítima de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un pinito muy pequeño, finalmente ni siquiera se estructuró casi que ni siquiera un estado del arte, recopilamos una información. Es tremendo porque en San Andrés, en el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, al Sí, noroccidente del Caribe colombiano, cerca a Nicaragua, sí, pues se habla mucho de unos planchones y unas embarcaciones y unos naufragios vinculados inclusive, no lo he escuchado en San Andrés, pero en otras zonas del Caribe, de submarinos. Ahí la cuestión que pasaría es primero, sí, encontrarlos, localizarlos, rastrearlos, digamos, identificarlos puede ser un poco más fácil, a diferencia de las sí, embarcaciones de madera, que a veces se da por sentado. Y lo difícil ahí radica en que, pues, como terminó en el 45, la Segunda Guerra Mundial, pues, según la legislación colombiana, aún no sería patrimonio arqueológico, pero yo definitivamente jamás caería en ese purismo. Digamos, la Convención de la UNESCO de Patrimonio UNESCO también habla de 100 años de antigüedad. Yo no caería en ese purismo y no lo digo despectivamente, lo digo simplemente como no caería como en ese intervalo tan estricto, tan rígido, porque ok. son sitios que tienen vinculados a un evento histórico de talla mundial. O sea, estamos hablando que la guerra de Asiento, de estos naufragios, puede ser una de las primeras guerras mundiales que hubo, porque esto fue una guerra del tránsito transatlántico que unió tres, cuatro continentes, incluso en una batalla de gran escala por varios años. Y estamos hablando de lo que se denomina la Segunda Gran Guerra, sí, la Segunda Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y esto, pues no podemos caer en que no, como no es patrimonio arqueológico, no lo protegemos, no lo investigamos. No, 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 por el contrario, digamos que Estados Unidos está haciendo un trabajo maravilloso, tanto con veteranos para la documentación de sitios en Saipán, en el Ok. Pacífico, en el Pacífico Asiático, sobre la identificación de aeronaves y evidencias, pecios en su integralidad, que no abarca solo naufragios, barcos, sino también pues submarinos, aviones o carros que estaban, mientras naufragaban, botaron el carro y quedó en el fondo, pecio, lo que hay en el fondo, y comienzan a hacer esas investigaciones alrededor de documentarlo, digamos, excavarlo per se, no va a ser un ejercicio tan necesario porque está expuesto, ¿no? Pero sí documentarlo, entenderlo, es entender estas tecnologías que a pesar de que son posteriores a la revolución industrial, cuando se hace todo a escala y casi que repetido, igual puede brindar información sobre campos de batalla marítimos, sobre la misma arquitectura y construcción naval contemporánea y sobre fenómenos de comprender específicamente el fenómeno de la guerra y cómo fue que acontecieron ciertas confrontaciones. Y hacerlo en el Caribe sería una locura porque acá no hubo enfrentamientos, pero sí hubo labores de patrullaje, sí hubo labores de vigilancia y control. Y comprender esa geopolítica de hace 70 80 años sería una locura. No, y que esos submarinos causaron unos estragos bien importantes porque ellos atacaron una refinería de petróleo, creo que fue la de Curazao, y no sé si la destruyeron por completo, pero hicieron daños significativos. Y también tengo entendido que llegaron a hundir muchísimos barcos cargueros, específicamente ligados a el tráfico del crudo, del petróleo, o del petróleo refinado, lo que sea. O sea, que eso está por ahí. Pero en el contexto también de América, creo que el otro que está en las costas de Uruguay es el Bismarck. ¿Es el Bismarck? ¿Cuál es el barco alemán, el acorazado alemán que está en las costas de Uruguay? La verdad, también me coges fuera de base porque no, la verdad no lo distingo, no lo recuerdo. Sin embargo, sí, claro, la aclaración que hice ahorita, mientras lo decía, caí en cuenta. Claro, cuando me refiero a que no hubo confrontaciones, no estas confrontaciones de gran escala que hubo en el Ah, Pacífico, sí, ¿no? sí. O en el Mediterráneo, en el Atlántico, claro, de confrontación, de que haya un intercambio de disparos. No, en este caso sí, por supuesto hubo acción. Hubo acción, hubo unas Sí. jugadas bélicas para justamente subir. Digamos, lo que mencionas es completamente nuevo para mí. No tenía ni idea de esos ataques ni en Curazao ni de refinerías, pero es tremendo porque nos comienza a hablar de un fenómeno no solo militar, ya bélico, de que efectivamente hubo un disparo y que efectivamente se afectó y a pesar de que no es a la misma escala en las otras zonas de la Segunda Guerra Mundial, pues sí que nos puede dar respuestas sobre el Sí, sí, fenómeno de sí. la Segunda Guerra Mundial.
Exacto, el llamado hotspot de las enfrentaciones Exacto. submarinas durante la Segunda Guerra Mundial se dieron principalmente en el Atlántico Norte, pero también hubieron unos ataques significativos en el Caribe. Y sobre eso yo tengo un episodio junto a la historiadora Ligia Domenech. Ese episodio lo tengo para la gente interesada en aprender más sobre eso. Pero estabas hablando del estudio del naufragio en Cartagena y cómo empezaron a identificar eh, los métodos de construcción, de dónde la tala de maderas y ese tipo de cosas, y llegué a ver unos manuales y unas cosas que se trataron de estandarizar a lo largo del siglo XVIII para que todas las construcciones cumplieran con unos estándares y todo lo demás. Tremendo, tienes muy buena retentiva porque hace poquito me topé con una persona con la que, digamos, es un poco limitado, es hablar el mismo idioma. Y no porque sea un idioma intelectual, académico, súper elaborado, pero sí es un análisis, un estudio muy específico de un tema muy específico, de un periodo muy específico, como de algo muy condicionante. Y cuando uno comienza a hablar de esto, a mí me emociona muchísimo porque son pocos los colegas con los que lo puedo hacer. Entonces, esto que dices es tremendo porque efectivamente esto tiene que ver con la arquitectura y la construcción naval en madera, específicamente en la Eh, península ibérica, en Portugal y en España. Mi objeto de estudio fue naturalmente España. Colombia en su momento fue colonia española y hubo mucho tránsito de embarcaciones españolas, también de otros orígenes, pero principalmente españolas. Y lo que pasa en el siglo XVII, hacia 1600, es que la corona española antes construía la mayoría de sus buques, siendo la totalidad a puro conocimiento adquirido empíricamente. Los constructores navales lo aprendían de sus maestros, de sus padres, de conocimientos pasados, un poco como siempre ha pasado. Pero la corona se dio cuenta que en el marco justamente del fenómeno extendido de la carrera de Indias y este tránsito transatlántico vinculado al transporte de mercancías, tenía que estandarizar. Entonces, varios constructores navales se reúnen a principios del siglo XVI. Tomecano, Diego Brochero, se me olvidan ahorita otros nombres, ya leí sobre ello hace muchos años, pero me encantó mucho que me marcó. Hacen las ordenanzas de construcción naval. Las ordenanzas son estas básicamente políticas que existían no solo para la construcción naval, sino para todo tipo de actividades reguladas por la corona en sus dominios ibéricos y en sus dominios de ultramar. Y redactan en 1607 unas ordenanzas. Entonces es básicamente, se tiene que construir con estas medidas. En ocasiones se hablaba de las características más específicas, a veces se hablaba de la construcción per se, cómo se ensambla, cómo se debe hacer la sujeción, cómo se deben clavar algunas cosas. Es muy técnico descriptivo, es muy en forma de lista, que algún día lo llegas a ver. Aunque, bueno, es algo que yo leí para mi tesis, no lo volví a leer por hobby particularmente, pero sí que me quedó. eh, porque después hacen una actualización en 1613 y después en 1618. Entonces, en menos de 10 años ya estaban actualizando y en el marco de la guerra, de crisis, esto casi nunca se implementó a cabalidad. O sea, la estandarización, la unificación de métodos de arquitectura y de eventual construcción naval. Arquitectura es eh, como la idea, ¿no? La concepción, como, uy, entonces yo lo pongo sobre el papel y la construcción per se ya es pues poner la teoría en la práctica, ¿no? También se habla de diseño y concepción naval, que eso es como el previo a la arquitectura, por supuesto, digamos, yo solo me enfoqué en la escritura y en cómo lo ponían en la práctica, y hacen unas actualizaciones en 1666 y en 1679, diciendo como, no, bueno, vamos a retomar esta iniciativa, vamos a actualizarlo y vamos a... Y no funcionó muy bien. Al final del siglo XVII, España entra en crisis, no puede construir una No soy historiador, lo repito, soy arqueólogo, fue lo que leí, las fuentes con las que me nutrí, y al final del XVII, San Justos les compran unas embarcaciones en su momento a Holanda, y... mm, pues llega un loco, digo yo, pero que es como una persona que, digamos, para la literatura, que yo tampoco estoy inventando nada, revoluciona la arquitectura y la construcción naval, que es Antonio de Gastañeta y Turribalzaga. Y es este español que
viaja por un montón de astilleros, que es en donde construyen los barcos, conoce careneros, que es en donde arreglan los barcos, y un montón de zonas, incluso estuvo en lo que se llama Terra Firme, que es el actual terreno, la actual denominación en Colombia, se llama hoy en día, pero es como Terra Firme. Total, llega, conoce mucho y dice, en 1712, él redacta no es un tratado, tampoco es una ordenanza, porque ordenanza es cuando la corona impone, cuando dice tiene que hacerse así, Pues, sino que es más como, se me olvida, un manuscrito en donde son apuntes de él como aprendizaje, como empírico. Y dice esto debería ser así, asasa, pero por supuesto es una fuente súper valiosa porque puede que lo que él escriba no es cómo se tienen que construir, pero sí cómo se están construyendo. Entonces él está reflejando un periodo, bueno, en realidad son varias décadas que nos permite entender cuando él era constructor, cuando él era aprendiz, perdón, de constructores, cómo se construye. Total, 1712 redacta una ordenanza que ya para la época se llaman tratados de construcción naval. Y es, sí, por política tienen que seguir esta en los astilleros que hay en la península ibérica y en Latinoamérica, que yo no sé si se encontraba, pero en Latinoamérica había uno en La Habana y que eran las maravillosas maderas, pues claramente del Caribe con unas características impecables, y en Guayaquil había, pero hacia el Pacífico. Entonces, estamos hablando solo de La que Habana en el término del Caribe. Sí, sí. paréntesis, que a mí me consta que en el sur de Puerto Rico hubo una importante tala de maderas para propósito de construcción y creo que también de construcción naval. A mí me gustaría eventualmente saber si hay algún experto en ese tema, porque a mí no me sorprendería para nada que muchas de esas maderas terminaran, por ejemplo, en Cartagena o en algún astillero, o Cuba, que es más cercano, quizás, no sé. Pero no estamos hablando de una tala de madera de 2 o 3 hectáreas ni nada por el estilo. Estamos hablando de una tala de madera Sistemática. vasta Mm. y sí, a tal punto que Puerto Rico el día de hoy, esa área que es precisamente donde yo salgo, en donde yo me crío, son los llanos costaneros del sur y hay muy poca vegetación de, vamos a decir, alta. Contrario a lo que sabemos que había previo a la llegada de los españoles, que eso era, Puerto Rico particularmente, era puro bosque robusto y pura arboleda, o sea que el impacto todavía se ve hoy en día. No tenemos los bosques que teníamos antes que llegaron los españoles. Y a mí me gustaría saber qué pasaba con esas maderas, si terminaban en lugares específicos o simplemente terminaban en lugares en donde se necesitaban en lugares, vamos a decir, alrededor de todo el Caribe. No, Eso sí, me es parece muy interesante. es un datazo y es sumamente interesante y me interesa particularmente, más allá de que está ajeno a mi región de estudio, es del campo de la arqueología náutica. Porque puede que el astillero no quedara al lado de donde se estaban cortando las maderas, pero si estas maderas nutrían los astilleros o careneros en donde se construían o se arreglaban barcos, es una brutalidad, es tremendo, es comprender la escala regional, a ¿Eh? nivel archipelágico, no sé si diga así, de Sí, cómo se suceden estos fenómenos. Y esto es una locura, porque entonces quiere decir que si el astillero estaba solo en La Habana, según las fuentes históricas, puede que hubiera otros. En Cartagena sabemos que había un carenero, por ejemplo, ya identificado arqueológicamente. Y en La Habana, pues sí, sí se nutría por maderas, no solo de La Habana per se, de la española, sino de las demás islas alrededor del Caribe, de dominio claramente español, porque habían las inglesas y las francesas, y bueno, más al sur ya con Holanda, pues sería una locura porque nos sale una red gigantesca de tránsito y de uso sí, de maderas. Entonces, sí, pues, sí, y ajá, no, dale, dale, perdón, perdón. no creo que para la gente que se esté preguntando quizás cuál es la importancia de hacer esos tratados de construcción, pues es bastante sencillo. Una producción consistente tiene muchísimos beneficios. Abarata costos, es más eficiente, puede limitar o quitar mano de obra, que a su vez cuesta dinero, identificar cuáles son las maderas o los materiales más productivos para diferentes partes del barco. O sea que hacer estos tratados tiene todo el sentido del mundo.
Ya estás hablando como todo, no solo un arqueólogo, sino un historiador náutico, que es un campo, lo que te digo, muy explorado, porque la arqueología marítima y subacuática se marca sobre todo, se enfoca sobre todo en naufragios, pero que a veces es más lo que rodea el sensacionalismo del hallazgo que lo que puede representar el hallazgo, ¿no? Entonces, preguntarse por Entiendo. esta ciencia detrás del barco es lo que a mí, digamos, es lo que más me gusta. No puedo trabajar en todos mis estudios en ello porque no es viable, no es posible, es muy caro y es muy difícil de gestionar. Pero, pues, la Ok. fortuna fue que justamente, y ya para cerrar, en este tema específico, pues lo pude hacer para mi tesis, pues dedicarme 100% a esta arqueología náutica de este navío de línea, porque básicamente para identificar si se trataba o no de este barco, lo que me interesaba era rastrear si la arquitectura que estaría en el papel era el mismo que estaba en el contexto arqueológico, en las maderas del contexto arqueológico. Entonces, a Gastañeta, 8 años después, en 1720, redacta como la obra Cúspide, divina, un hermoso manuscrito que es ordenanza, pero que para la época ya se llama tratado de construcción naval y es lo que tiene que seguir todo astillero para construirlo. Y da la casualidad, o no, porque pues casualidades en arqueología, en un ejercicio detectivesco, no tiene que ser así. Las medidas que comenzamos a, pues, a hacer el ejercicio de medición con los arqueólogos y las arqueólogas, de largo, ancho, y comprendiendo, por supuesto, que antes podía ser así, pero justamente por lo que hablamos al principio, el proceso de formación de sitio arqueológico y todos los factores que lo dañan, pues va a comenzar a verse un poco más pequeña, un poco más deteriorada. Pues las medidas nos encajaron con los elementos estructurales, que son, los estructurales son como los más importantes, los primeros que se disponen, los que básicamente si se ven afectados o se ven en riesgo, puede verse seriamente afectada la navegación de la embarcación. Entonces, nos encontramos con que las medidas eran casi exactas o muy similares. Y pues lo que, claro, hay una aclaración que no hice y es que lo que comenzamos a encontrar fue, como yo lo denomino, la sección inferior de la obra viva. Entonces, la obra viva es la que está en constante contacto con el agua, ¿no? La obra muerta del barco es lo que no está en constante contacto con el agua. Total, cuando se cae y lo comienzan la hipótesis es que lo comienzan a desensamblar, pues total, a poca profundidad, con las temperaturas del agua del Caribe y con la proliferación de organismos, pues comienzan a comerse la maderita que queda expuesta y lo que permite conservarse es aquello que se está enterrando por el sedimento. Entonces, cuando comenzamos a excavar, los arqueólogos y las arqueólogas estamos viendo el lastre que te conté y cuando quitamos el lastre y la cerámica y como esos otros restos, comenzamos a ver la madera, que digamos, pues es la quilla y hay otros, la letriz, unos elementos estructurales que por ser los más importantes son los que más describen con detalle en esos tratados. Gastañeta lo hace brillantemente. Sus tratados de construcción duran de 1712 a 1752, 56, cuando llega como un científico, bueno, se denomina científico, alguien que revoluciona el tema, pero digamos, yo soy un poco más, me pareció más impactante y más revolucionario lo que hizo Castañeta y lo acompañaron Pedro Boyer y Ciprián Autrán y pues permitieron como tener se logró estandarizar a pesar de que obviamente hay detalles que van a cambiar. Así, previo a la revolución industrial, aquí no había nada que se construyera igual, pero lo más básico se logró estandarizar y dio las causas, dio la ciencia y dio lo factual, el hecho, el dato científico, que nos comenzamos a topar con que muchos indicadores arqueológicos, es decir, de la materialidad, y muchos históricos, es decir, de lo que está escrito y en los mapas, nos decían que es muy probable, digamos, yo lo calculé con 39% de certeza, lo cual es súper bajito, pero en arqueología yo creo que jamás vamos a ver, excepto en el Titanic, o en el Endurance, en estos barcos en los que pues es a la fija, o estos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, no vamos a poder hablar nunca de 80-90%, porque los barcos en madera sufren deterioro, pero más aún, los barcos en madera en las aguas tropicales, tan Ujú. calientes, tan salinas, algunas tan poco profundas, con incidencia y altas iluminaciones, pues no podemos hablar a veces ni siquiera del 60%. Entonces, puede que sean patadas de ahogado, como decimos acá, pero fue un modelo que constituyó y que nos permitió indicar eso, y por eso es que hablamos de que es el posible navío de línea de San Felipe, que portaba 82 cañones, y no hemos encontrado ni un solo cañón, y ahí está la Eso, ciencia.
Eso quiere decir que entonces probablemente se lo llevaron, se lo sacaron para, entonces, ¿cuál es la palabra que estaría buscando? Reacondicionarlos para su uso Así es. en ese entramado de fortificaciones costeras. Pero tengo que hacer una aclaración para la gente que sabe de historia de Puerto Rico, que a lo mejor debe estar cortándome la cabeza ahora. El asunto de la tala de árboles en el sur, yo dije que eso se ve hasta hoy en día, esos efectos. También hay una cuestión de que en Puerto Rico se sembró caña de azúcar a unos niveles gigantescos y colosales, y eso también pues mantuvo esa región con una vegetación corta. Pero claramente lo que quiero decir es que previo a eso también hubieron unas deforestaciones significativas debido a eso, a la tala de árboles, que eso es algo bien interesante. Otra cosa que me gustaría decir, hay que mantener hay que mantener realmente el optimismo. Porque si en el 2019 encontramos un cayuco indígena en el oeste de Puerto Rico, vamos a pensar que podemos encontrar más. Está bien, tenemos todo en nuestra contra. Las condiciones no son las mejores para la preservación de estas embarcaciones y todo lo demás, pero vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando y vamos a ser optimistas porque yo creo que hay un par de lugares en el Caribe que son productivos para eso. Absolutamente, absolutamente. Iba a decir que lo que generalmente pasa con la arqueología marítima y subacuática es casi uno nunca encuentra cosas. Uno pasa equipos, uno bucea, uno baja, uno hace el ejercicio, uno hace como la labor técnica, integralmente los distintos métodos y técnicas que constituyen la prospección, la localización, el registro de contextos arqueológicos sumergidos, y uno casi nunca encuentra nada. Entonces, decir, no, sí, uno siempre está en contra de viento y marea, y uno, pues es una tragedia académica, profesional, porque encontrar algo es muy difícil, pero lo hablamos con Felipe Castro, un arqueólogo portugués, un arqueólogo náutico portugués. Es como, no entendemos cómo la gente que se dedica a esto y en general a la arqueología, nosotros somos unos privilegiados, hacemos lo que nos gusta y además no solo hacemos lo que nos gusta como locos del pasado, sino también lo hacemos bajo el agua y buceamos y tomamos el sol y después vamos a la playa y después disfrutamos del Caribe colombiano, que no todo es azul, tú lo debes saber también, porque no todo es azul como lo muestran, también hay Caribe café y también hay Caribe eh, muy oscuro. Eh, Bueno, la región esa del Guajiro o de la Guajira, eso es bien árido allí, ¿no? Es tremendamente árido. Es por lo que te digo, estuve hace un par de semanas allá con unos colegas arqueólogos y es un desierto y es un calor distinto al de Cartagena porque el de Cartagena es húmedo, el de allá es seco. Uno suda es porque se mueve, no porque está quieto. En Cartagena uno está quieto y suda. Y esas son las tragedias de la arqueología marítima subacuática. No, somos unos absolutos privilegiados, contamos con muchos lujos y no podemos estar sufriendo porque es contra viento y marea en ocasiones, sí, pero estamos haciendo lo que nos gusta. Y en La Guajira pasa algo, es paisajísticamente, visualmente para mí es una de mis zonas favoritas, si no mi favorita, porque uno llega a dunas, o sea, es como ver el Sahara al lado del mar. En algunas zonas, no en todas, son dunas, pero no solo hay dunas cerca al mar, sino que hay una montaña, una gran montaña verde, y cuando uno sube ve una acumulación de arena, es una locura. Y ese mar, justamente, como lo reseñaste, fuimos a un poco mar abierto en lancha, acompañando a un pescador, y los primeros metros, los primeros kilómetros, las primeras millas náuticas, como se debería decir en el mar, era un agua café, 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 café. Y después llegamos a un agua azul como turquesa, súper clara, súper linda, y dijimos, no, pues esto es el Caribe, ¿no? El Caribe que nadie ve. Entonces, al principio súper café, ni siquiera identifiqué cuándo hicimos el tránsito, pero era un cambio radical, absolutamente. Y dije, pues bueno, yo llevaba mi careta, me la puse, voy a bajar a ver. Y no se veía nada más allá de 50 centímetros. Entonces, ni siquiera el agua azul, el agua turquesa, el agua marina perfecta es sinónimo de buena visibilidad. Entonces, esas son las tragedias de la arqueología marítima y subacuática, pero en realidad todo el tiempo contamos con muchos lujos. O sea, es increíble, es increíble. Usted también tiene que tener un conocimiento de de la biología marina, porque me imagino que tienes que saber más o menos por dónde pueden encontrar tiburones, por ejemplo.
Deberían, pero no. Entonces ahí estoy pecando. Porque, digamos, justamente hoy que estaba haciendo eh, un informe al respecto, es el intrínseco vínculo, el estrecho vínculo que tiene el patrimonio arqueológico, cultural, sumergido, con el patrimonio natural. Y es todas esas especies de las cuales yo ignoro, sé que habitan, cohabitan, coexisten y generan todo un ecosistema alrededor del naufragio. Porque los naufragios metálicos que hace un año y medio por ahí, puse en Cayo Bolívar, en San Andrés, en el archipiélago que te digo de al noroccidente de Colombia, y unos barcos metálicos en hierro con pues finales del siglo XIX, principios del XX, mediados del XX, y estaban repletos de vida marina, repletos de vida marina. Entonces, como la única manera de entender yo las calderas, el casco, las cuadernas, es entendiendo también cómo cohabitan. Entonces, ahí es cuando yo digo, listo, no hay que ser un hiper especialista, solo dedicarse a la arquitectura y construcción naval, o solo dedicarse a saber, en mi caso, cómo se identifican los barcos, sino también entender integralmente. Pero también ahí digo, no, ahí está la interdisciplinaridad. Yo debería tener principios básicos sobre biología marina. No los tengo, pero en mi equipo siempre, no lo hemos logrado aún, siempre debería haber un biólogo o una bióloga marina. Entonces, para comenzar, lo que te mencionaba, los procesos de formación de sitio. El pez, el crustáceo, el bivalvo, el organismo que habita ahí incide. ¿Y cómo incide? Porque a veces escarba y quita el sedimento y expone las evidencias y hace que se deteriore más, o a veces en la boca del cañón vive por dentro. Entonces es una locura. Y efectivamente los tiburones, justamente allá en los naufragios, fue muy curioso porque fuimos a caretearlo solo con sin tanque, solo con la careta y las aletas. Y bueno, yo ya me estaba cansando, ya iba a volver a la lancha porque había muchas corrientes y me estaba alejando. Y en un momento, pues uno o nada de espaldas o nada boca abajo y nada. Y cuando volteé a mirar abajo, habían dos tiburones, pero nodriza, que son, sí, estuve en el marco de una expedición, se llama la Expedición Científica Seaflower, que es organizada por la Comisión Colombiana del Océano. Son muchos proyectos alrededor de esta zona de estudio. Hay un proyecto en el área de cultura y educación, que era uno de patrimonio cultural sumergido, en el cual yo y mi equipo estábamos, y yo tuve la Mm. oportunidad a campo, pero hay un equipo también de tiburones, en el equipo de tiburones, y mencionaban que era el tiburón nodriza, que es juguetón, que es un poco intenso, que te muerde y no quita el pedazo, pero que sí te lastima. Entonces yo lo vi, no me asusté porque pues, no sé, yo no sé nada de lo que te digo de biología marina ni de especies, pero dije, ok, ya vi una foto, ya me hablaron de esto, voy nadando a mi lanchita, no me meto con él no se mete conmigo, y estaba por allá a 5 metros, 4 metros de profundidad. Nadé, me subí rápido y si lo respeto, espero que me respete. Sí, por eso es que pensé, porque me dijiste que te tiraste allí en donde estaba el agua turquesa, entonces yo me pregunto si, yo, en mi opinión, yo creo que ustedes todos, si van a bucear, tienen que saber en dónde son las áreas en donde potencialmente van a encontrar tiburones o predadores. Absolutamente, el mar es de absoluto respeto. Creo Oh, que de sí. chiquito, de niño, le tenía un poco de miedo, sobre todo en la noche, no ver la división entre el mar y el cielo. Pero bueno, crecí y ahora lo adoro, vivo de él. Gracias a mi esfuerzo y gracias a múltiples personas que me han acompañado, muchas personas que me han acompañado. Ahora dependo de él para estudiarlo, para analizarlo, para comprenderlo, para valorarlo, salvaguardarlo y protegerlo, pero es de absoluto respeto y sobre todo el buceo, es de absoluto, y bueno, toda la actividad que se debe hacer, la apnea, el buceo autónomo, el mismo careteo, tener el snorkel, todo tiene que ser de absoluto respeto. Ahí porque estaba tranquilo, porque estaba con un pescador que conocía la zona. Entonces el pescador me dijo, puedes bajar sin ningún problema. Y yo ahí confío, porque pues él es el que sabe, pero siempre hay que tener las normas de seguridad. Todo, sobre todo con el buceo, todo tiene que ser muy bien mecanizado y muy interiorizado. Bien, para que uno no muera, porque ahí sí, uno en Y tierra, por ahí no, pero bajo el agua uno pone en riesgo su vida. sí, y te voy a decir algo que no sé si sabes o has escuchado, yo creo que es un poquito problemático, da miedo. Yo vi recientemente que los submarinos a veces emiten unas ondas debajo del mar con sonar o algo así, que eso si te coge debajo del mar te puede dar una pendeja y te puedes morir. Sí, ¿Sabes de lo que estoy hablando? no conocía la causa, pero sí, sí, claro, de los sonares, cuando uno los ve
que muestran cada tanto y identifican qué es lo que hay al frente. Pero sabes, ahora que lo mencionas, digamos, sabía de ese fenómeno, de ese instrumento que tienen los submarinos, Ajá. no sabía la incidencia que tenían en el ser humano, si o no lo cogían, pero claramente sí que conocía la incidencia. Por ejemplo, que aquí es algo que la tecnología mejora cada año, pero creo que va un poco colgado, demorado con esto, y es que muchos de los equipos que nosotros usamos, que son ecosondas, que son básicamente estos sensores remotos van junto al casco del barco o están arrastrados por el barco, emiten unas ondas em, sonoras y Ujú. que nos permiten ver qué hay en el fondo. Pero así como llega al fondo, pasa por la mitad del agua. Y en la mitad del agua que hay, pues es diferentes especies. Entonces, no sé exactamente qué equipo, cómo la afecta, qué especies y bajo qué circunstancias o cuál es el impacto, pero por supuesto que tienen una incidencia y pueden afectar a la fauna. Sí, 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 no, yo vi una grabación y eran unos buzos y entonces se escucha como que un pitido bien agudo debajo del agua Sí, y sí, creo que uno de ellos falleció, si no me equivoco. sí. O sea que eso hay que tener mucho cuidado con eso porque yo, exacto, como isleño que soy, Claro, siempre le hemos tenido mucho respeto al mar, pero yo creo que hay otros problemas que son causados por nosotros mismos. O sea que lo que te estoy diciendo en pocas palabras es más cosas para considerar. absolutamente. Cuidado. Absolutamente. El Sí. mar no solo se respeta por el tiburón, sino por absolutamente todo, 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 todo. Entonces, sí, digamos, em, yo disfruto mucho lo que hago y siento que puedo aportar ya con mi especialidad y por lo tanto sé que tengo un rol que jugar para un objetivo más grande que me traspasa a mí, que va más allá de Jesús Aldana, que sí es el manejo, la protección, la salvaguardia de este patrimonio que es tan vulnerable y si lo quiero proteger me tengo que cuidar, ¿no? Y me cuido, a veces no, en el estricto sentido no me cuido por mí, pero obviamente uno se cuida por su familia y por sus amistades y por los vínculos que ha creado. Y pues por supuesto si quiero seguir aportando al país en mi campo, que otra vez es un lujo poderlo hacer, un privilegio, o sea, no soy un doctor, no soy un médico que de verdad cambia, mejora y salva vidas. Em, pero pues si quiero seguir jugando ese rol, pues me tengo que cuidar. Entonces el mar, del día uno siempre mucho, mucho respeto, ¿no? Hay que, aquí decimos no dar papaya o no exponerse Eh, a situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Pues eso es una pregunta difícil porque aquí yo he trabajado para el sector público y para el sector privado y a veces con el privado no pasa tanto, pero con el público pasa mucho que cuando me piden mi experiencia o cuando me piden como cuál ha sido mi trazabilidad laboral, no entienden que un arqueólogo o una arqueóloga trabaja en múltiples frentes al mismo tiempo. Entonces está trabajando bueno, yo no lo he hecho, pero en esto que tú estás haciendo, que es maravilloso, está lo que nosotros denominamos en nuestro campo de arqueología pública, en lo tuyo es la historia pública o esa historia comunitaria, un poco de extender, universalizar los discursos sin caer en tecnicismos y cosas aburridas, sino que hacerlo un poco interesante. Uno trabaja en eso, entonces uno publica para científicos, pero uno también publica para comunidades, para gente que no está tan tanto el tema, o también uno publica para hacer ponencias, ¿no? Uno trabaja para hacer arqueología de contrato, uno trabaja para hacer proyectos de investigación, o uno trabaja para formular medidas de manejo y protección, de manejo, de, 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 de salvaguardia, de control. Entonces, nosotros siempre actuamos en múltiples frentes. Entonces, mi principal campo, me gustaría que se siguiera dedicando a la arqueología náutica, pero pues no es tan así, no lo logro hacer en todos mis proyectos, pero he tenido la enorme fortuna, eso se desconecta de la esencia de la arqueología marítima y subacuática, pero no de los métodos y técnicas, y es como la implementación de estas tecnologías para la localización de contextos y evidencias asociadas al conflicto armado colombiano y cómo el conflicto armado contemporáneo, que inicia en los 60, que disminuye hace unos años, pero que sigue vigente, y que las consecuencias de esto pasaron también en el agua, en el mar, en el río, en los embalses, en las lagunas, y por supuesto la arqueología, así como tiene voz para localizar naufragios, que son chéveres, pero pues tienen un impacto y una importancia
estructural para mí, para la sociedad humana, no solo histórica, sino también contemporánea, pero también interesarse por esos otros fenómenos que son aún más coyunturales, más contemporáneos, y ojalá mi objetivo, y creo que es una arqueología un poco más política, es seguir aportando. Esperaría que dentro de los, además de los proyectos de arqueología náutica, de los proyectos de cambio climático, de los proyectos de investigación científica alrededor del mar, de investigación interdisciplinaria, también me pueda seguir desenvolviendo en estos proyectos de localización de ese tipo de evidencias asociadas al conflicto armado colombiano. Sería, creo que un aporte muy estructural para el país. Y por supuesto también seguir participando en lo que te conté, las expediciones científicas que se realizan tanto en el Caribe, en el Pacífico también, pero en el Caribe en múltiples zonas para, básicamente una de las cosas que más hemos intentado hacer, esto es de un velo investigativo que tiene 20 años, 23 años de sus inicios y diría que 2004, 20 años se están cumpliendo de este primer ejercicio, de este primer esfuerzo de registrar, inventariar el patrimonio cultural sumergido. Esto es una frase que para mi subgremio ya sonará a caché, pero no podemos conocer, no podemos proteger lo que no conocemos. Y la única manera es yendo al mar colombiano y viendo qué hay. No hay, bueno, eso también es dato, como te decía con el San Felipe, con el posible navío San Felipe. No hay, bueno, esta zona tiene menos potencial. Pero a partir de todo lo que estamos haciendo, cruzar fuentes de información, decir, aquí hay un alto potencial. Ah, miren, aquí hay algo. Aquí hay dos naufragios metálicos de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y estamos comenzar a mapear. Entonces, hacer un inventario en el Caribe colombiano, en el Pacífico también, eventualmente. En el Pacífico es un mundo completamente distinto y aquí estamos hablando del Caribe. Entonces, en el Caribe hay muchas zonas de alto potencial en el mar colombiano que me gustaría seguir inventariando, registrando y sobre todo porque hay algo en Colombia muy particular y es que reflexionamos mucho sobre lo que se hace un poco, para mí siempre lo he visto poco constructivo, pero no se hace mucho. Entonces no hay mucha investigación, debería haber mucha investigación y por fortuna ya cada vez somos más arqueólogos y arqueólogas dedicados a esto. Ya somos decenas, mejor dicho. Eso es la mejor noticia que puede acontecer para el país en este tema que ya es tan importante. Mm, pero nos falta trabajar y creo que a la arqueología marítima y subacuática se le tienen que exigir resultados científicos derivados de estudios de todo tipo. Y ahí es donde digo, a mí me pueden encantar los naufragios, pero no puede girar todo alrededor de naufragios. Tiene que hablarse de un potencial mucho más grande que puede contribuir a la trayectoria histórica del Caribe colombiano, pero el vínculo de Colombia con la región geocultural de gran importancia, de gran incidencia y una gran red, como lo hablamos, de todo el Caribe a nivel regional. Eso está fantástico y como mencionas, a mí también me gustaría tener el privilegio de dedicarme a esto a tiempo completo. Esto, como alguna gente de la audiencia sabrá, es algo a lo que yo me dedico cuando salgo de mi trabajo de 40 horas semanales. O sea que es realmente un privilegio poder uno dedicarse a algo que a uno le interesa completamente. Es mi meta. Yo sé que eventualmente voy a llegar a ese nivel en donde me voy a poder dedicar al podcast completamente. Una forma en la que la audiencia me puede apoyar directamente es siguiendo el podcast, suscribiéndote, compartiéndolo. eh, Porque ahora mismo yo tengo unos intereses de investigación que no puedo desarrollar, porque tengo las manos atadas. La mayoría de mi tiempo se va después de que salgo del trabajo en la producción del podcast. Yo soy uno solo, yo edito, yo consigo a la gente, yo estudio, hago investigación, todo. Pero eventualmente a mí me gustaría contratar a una persona que se encargue de la edición. Ok, entonces yo me encargo solamente de conseguir a la gente y estudiar para los episodios. Pero hay un tema de investigación en historia naval que a mí me gustaría desarrollar, pero yo soy realista y sé que me va a tomar un par de años hacerlo, porque como bien sabes, este tipo de cosas no es algo que tú puedes hacer con 20 minutitos disponibles cada día, eso no es así. Así es. Así es. No, yo Vamos a ver. quería aprovechar, por supuesto, digamos, esto ya no es solo un hobby, no solo por el No, actuar, sino también por su importancia. Yo la denomino político, no político partidista, no de alguna sí. ideología, no realmente, sino de tomar una decisión, de tomar una postura y hacer algo al respecto. Eso es lo que tiene que ser el arqueólogo y la arqueóloga, y tiene que ser la arqueología marítima.
pero eso es lo que deberían hacer todas las ciencias y es, lo siento mucho, pero tus tecnicismos, tampoco estoy diciendo nada nuevo bajo el sol, y tus especificidades y tu discurso tosco, como decimos, brusco en términos que es poco familiar para las personas que no saben del tema, tiene que hacer algo al respecto. Y esta iniciativa es desde que la conocí, desde que me invitaste, y bueno, lo hablamos la primera vez, creo que es un aporte estructural a la historia, pero ya como nos estamos dando cuenta, no solo estás hablando de historia, sino que estás hablando de una gran cantidad de ciencias alrededor del Caribe colombiano, y creo que, digamos, yo, las herramientas que puedo ofrecer efectivamente son de difusión, de contactos, lo que te decía, sí, lo que hablamos antes de la mayoría de mis contactos, si no la totalidad, se vinculan es a antropólogos, antropólogas, Ok. arqueólogos, arqueólogas médicas, pero un poco ver cómo se aporta, porque lo que hablamos es un toma y dame en la medida que sí, 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 se visibilizan las investigaciones en el San Felipe, sí, 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 se visibilizan las investigaciones sobre el cambio climático, pero más importante que eso es visibilizar el conocimiento, la ciencia y la necesidad de que sea democrático, horizontal y que todos y todas tengan la posibilidad de acceso. Y este podcast lo brinda y Exactamente. creo que ya los podcasts son una herramienta constituida para... lo escucho en el bus, lo escucho en el transporte, lo escucho para irme a dormir, lo escucho mientras me ducho, qué sé yo, o lo escucho cuando estoy en mis momentos más filosóficos y reflexivos alrededor de mi cotidianidad. Entonces, creo que eso es una apuesta muy interesante que aprecio inmensamente, y que valoro inmensamente y que, por supuesto, lo difundiré en donde más se pueda, más allá de este capítulo, sino de este maravilloso esfuerzo que estás haciendo, que me da mucha pena que no lo puedas hacer a tiempo completo, que aún no. Por ahora, yo estoy bien optimista, se Pero va a no se poder. puede ser pesimista. Así como la arqueología subacuática no se puede ser pesimista, no se puede ser pesimista en esta iniciativa porque es mucho más importante lo que estás haciendo tú que lo que estamos haciendo nosotros. Para todo hay tiempo, para todo hay plata y para No, todo es complementario, pero esto es estructural porque eso es lo que permite que en un futuro esto sobreviva. Así que bueno, agradecerte, por supuesto. no, agradezco también el interés por participar. Sé que tiene un podcast, ¿te gustaría promocionarlo? Sí, no lo mencioné, es un podcast de pequeña escala que se limitó a este proyecto del Antropoceno y Cambio Climático. Fue una iniciativa que pensó justamente Carlos, pero quien fue claro, ahí nosotros sí contamos, digamos, en lo que tú mencionabas que es más difícil. Yo hablé en algunos, a mí me entrevistaron en uno, yo entrevisté en otros, pero desde la ignorancia, yo no soy experto en eso, simplemente diálogo, ¿no? Diálogo, intercambio de conocimiento. Algunos los hizo Carlos, a algunos los hizo una colega que se llama Gabriela, y quien los editó fue Carla Riera. Entonces ella fue la que montó toda la infraestructura y el Spotify te vas a dar cuenta que, digamos, como nosotros somos no tenemos aún las capacidades que tú ya tienes instauradas, pero se llama Café Lab, que es Antropoceno y Cambio Climático. Es una iniciativa justamente para divulgar, difundir, porque no solo hablamos genéricamente, sino también como científicamente, para comenzar a discutir los distintos temas, perspectivas interdisciplinarias, transdisciplinarias que surgen alrededor del cambio climático y el antropoceno. Entonces entrevistamos a geólogos, a historiadores, antropólogos, antropólogas, arqueólogos y arqueólogas dedicadas a distintas temáticas, temporalidades, porque esto es muy reciente, pero abarca muchas escalas espaciotemporales, ingenieras catastrales, y se me está escapando alguno, no son muchos capítulos y seguramente quedará ahí porque pues se enmarcó en el proyecto de investigación, pero todas esas iniciativas, la tuya de las primeras, pues inspiran un poco a seguir haciendo esto. Así que sí, se llama Café Lab, está en Spotify, está en la página web del proyecto, lo estamos por ahí difundiendo por LinkedIn a pequeña escala, pero lo ideal es que esto quede vitalicio, así como tu programa va a quedar vitalicio, de que tal vez mañana no sean las miles de personas que queramos, pero tal vez en un futuro sí. Y pues habrá que ser paciente. Estoy disponible para asesoramiento, que eso también me ayuda a mí a poder entonces dar un paso extra hacia esa meta que yo tengo, dedicarme al podcast a tiempo completo. Así que si necesitan ayuda, me dejan saber. Claro que sí, por supuesto, le contaré a mi equipo. Si mi equipo llega a escuchar este capítulo, pues ya saben que cuentan contigo. Y bueno, ya no solo Carlos o Diomedes o los otros colegas que hablamos la otra vez, Mariana, Isabel, pues ya esto es una red, o sea, los arqueólogos y las arqueólogas dedicadas a los temas, ya saben que existe
podcast Archipiélago Histórico, un Ramón González Arango López y alguien que está llevando a cabo, está a la vanguardia de estas iniciativas y a quien tenemos que agradecer, apreciar y por supuesto inspirarnos y bueno, ya saber que puede ser algo constructivo y complementario. Así que mil gracias por Sí, la oferta, ¿verdad? no, definitivamente porque la mentalidad que mucha gente tiene de competencia, está todo el mundo cortándose las patas, como decimos en Puerto Rico, y pues nadie llega a ninguna parte. Yo creo que la ayuda mutua y el compartir y la creación de networks o de espacios y bueno, de colaboración entre diferentes proyectos, yo creo que es beneficioso para todo el mundo. Así que no creo, y esto lo digo para otros podcasts que estén allá afuera, eh, no tengan la mentalidad competitiva en el sentido de que no estés buscando cortarle las patas a alguien ni necesariamente quitarle audiencia a otro, porque al final te haces daño a ti mismo. Eh, Obviamente tiene que haber una cierta competitividad en el sentido de la calidad de lo que estás haciendo, pero yo creo que la gente sabe de lo que estoy hablando. Hay que promovernos entre nosotros mismos y ayudarnos, porque es beneficioso. Y no solo se hace daño a uno mismo, que por supuesto, y al tercero, a quien denigra y afecta, sino también a la ciencia y a la pureza que implica, y a la generación de conocimiento y a las personas que se pierden la oportunidad de escuchar y aprender de ti simplemente por estar compitiendo, ¿no? Alguna vez un colega mexicano, un colega, perdón, japonés, Kotaro Yamafune, que ha venido un par de veces a Colombia, decía como qué triste es el arqueólogo o la arqueóloga que se dedica a atacar el trabajo de otro. Pero ¿Él habla aún, español? no, habla inglés, hablamos inglés. Ah, Pero decía, es más triste el arqueólogo o la arqueóloga que invierte su energía en defenderse de ese ataque. Lo mejor de eso es trabajar y generar ciencia y por eso algunas de las investigaciones, y ya espero que la mayoría de investigaciones que generemos sean colaborativas, porque entre más manos, más se equilibran las cargas y más posibilidades y potencialidades se pueden explotar y desarrollar. Y no tiene ningún sentido pelear entre gremios, entre colegas, habrán causas de fondo, habrán principios éticos o simplemente principios científicos, ¿no? Que cómo se investiga o cómo no se debe investigar, o cómo se hace o cómo otros directamente no lo hacen, pero sí que lo mejor es que haya una complementariedad y un enriquecimiento compartido del actuar de la ciencia y ya no solo la ciencia per se, la pura y la dura, sino la ciencia pública, la ciencia que se interese porque todos tengan acceso a esto. pues chévere, me parece fantástico todo lo que estás haciendo, aprendimos mucho. Ciertamente hay mucho por investigar. Hay unas líneas y unos ángulos que yo creo que se identificaron en este episodio que con suerte en el futuro serán desarrollados. Así que muchísimas gracias, arqueólogo Jesús Aldana Mendoza, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Ramón, infinitas, infinitas gracias a ti. Todo lo contrario, me siento muy honrado, me emocioné mucho cuando me escribiste, me siento muy feliz de haber estado acá y quiero felicitarte otra vez por esta maravillosa iniciativa. No lo digo por falsa modestia, de verdad, que lo que haces es más estructural porque apoya más a la sociedad que depende mucho de la ciencia, pero a veces pocos créditos y poco valor le da. Entonces lo que tú haces es tremendo, así que mil gracias y ojalá esta iniciativa sea por muchos años que te puedas dedicar exclusivamente a ella y que le trabajes y que sea una iniciativa que extrapole y pase todas las fronteras y que pueda seguir creciendo y potencializando este vasto patrimonio cultural, material, inmaterial y todo lo que implica el Caribe, nuestro Caribe. Así que mil gracias por tu maravillosa iniciativa Archipiélago Histórico. Gracias a ti, seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.